Gracias por estar con nosotros, porque ahora tenemos una entrevista que muchos están esperando, porque siempre en todo este contexto más información es sano, refiriéndonos a cuáles son las condiciones en las que los empleados se van a casa en tiempos de coronavirus, cuáles son también las facultades reales de los empleadores. Así que invito ya a conversar conmigo a Rosa Pérez Melo, es nuestra abogada de cabecera, nos ayuda en todo este proceso. Rosa, buenos días. Buenos días, Adi, un placer tener esta interacción contigo mediante estos medios electrónicos, ¿verdad? Tecnológicos, y poder brindar información a nuestros amigos televidentes la mañana de hoy y seguir hablando, como planteas, de temas laborales, de temas que nos competen a todos en estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando. Así es, Rosa. Cuéntanos entonces, para arrancar, ¿cuáles son las facultades que todo este contexto legal le da a los empleadores para poder enviar a su equipo de apoyo a la casa? ¿Bajo qué circunstancias esto se da? Sí, estuvimos hablando en la semana pasada de todo lo que tiene que ver con la suspensión de los contratos laborales establecida a partir del artículo 48 del Código de Trabajo. Y en este contexto, la mayoría de los empleadores están enviando a sus colaboradores a la casa por la capítulo 4 de caso fortuito y fuerza mayor. Es decir, hay una situación que no atañe, ¿verdad?, a la empresa, ni tampoco al colaborador, como un virus, una crisis sanitaria, y por lo tanto no se está produciendo de la misma manera. Hay muchas empresas que sí están abiertas, ¿verdad? Para eso también se creó el fase 2, pero hay muchas que han tenido que cerrar sus operaciones y que no están produciendo y han decidido optar por cerrar sus operaciones, suspender los contratos de trabajo, y muchas se han acogido al fase 1, ¿verdad? Que es un procedimiento que también estuvimos hablando ampliamente la semana pasada. Y hoy vamos a contestar una pregunta bastante puntual de ese proceso de suspensión y de fase 1, de fase 2 que vimos la semana pasada, que es el siguiente: ¿queda liberado el empleador de pagar los salarios en todos los casos en que se produzca una suspensión del contrato de trabajo? Me han preguntado esto durante todo este contexto de estas 2 semanas. En todos los casos, ¿eso es posible, de que el empleador no tenga que pagar el salario? Y es bueno informar a la población de que no en todos los casos eso es posible, y que bien plantea el Código de Trabajo en 2 artículos, 2 excepciones. La primera excepción es cuando se está la mujer en licencia, en descanso pre y postnatal, ¿verdad? Cuando la mujer está, ¿verdad?, en esa etapa de maternidad, en ese descanso pre y postnatal, no es posible la suspensión, y así lo han planteado diversos expertos, ¿verdad?, y del Ministerio de Trabajo, el director del Ministerio del Trabajo, directores de inspección, también lo han planteado varias veces, de que cuando la mujer está en licencia, de que está en esa etapa de descanso pre y postnatal, no es posible la suspensión. Y independiente, esa es la primera excepción. ¿Y cuál es la segunda entonces? Entonces, la segunda excepción, que no la vamos a abundar, ¿verdad?, a cabalidad, sí, de manera extensa, es cuando el trabajador se encuentra en prisión preventiva por una situación, ¿verdad?, que ha causado dentro de la empresa, y el empleador tiene que someterlo a la justicia y está en prisión preventiva, y posteriormente es declarado inocente o descargado ese colaborador, pues la suspensión sí tiene que pagarle los salarios independientemente, porque lo han declarado inocente, lo han descargado. Esas son las 2 excepciones que plantea el Código de Trabajo respecto a la excepciones a la suspensión del contrato. Vamos entonces a hablar principalmente del tema de la mujer embarazada, porque es muy preocupante la situación de la mujer que está en esta etapa, una situación bastante difícil, y me han escrito, pero ven acá, yo estoy embarazada. Entonces, es bueno aclarar que es posible la suspensión de la mujer embarazada, es posible siempre y cuando no esté en el descanso pre y postnatal. Sí es posible, si ella no está en esa etapa pre y postnatal, es posible suspenderla, pero si está en esa etapa no debe suspenderla. Y es claro,
destacar que la entidad encargada de pagarle el salario a la trabajadora, que es lo que se conoce como el subsidio de maternidad, es la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL, y así lo establece el reglamento. Cuando la trabajadora está en esta etapa, tiene que pagarle el salario. ¿En qué consiste el subsidio de maternidad? Es un pago, ¿verdad?, que se hace durante 3 meses. Ese pago tiene que estar de manera obligatoria afiliada. Estamos hablando que ese subsidio es para mujeres que están afiliadas y están cotizando en la Seguridad Social, y ese pago se le otorga por 3 meses. Es decir, su salario, el salario cotizable, debe pagárselo a la CISARRIL. Y la misma resolución... Tengo una inquietud que no quisiera que el tiempo nos traicione, que en cualquier momento nos pueden decir que ya no hay más tiempo, para saber si nos puedes ayudar en eso. Una vez este periodo que legalmente ha sido otorgado a las empresas de suspender por 3 meses a sus empleados pase, ¿qué tiene que ocurrir en los escenarios laborales? Sí, ahí podrían venir liquidaciones masivas o reintegración obligatoria. ¿Qué puede venir? Sí, puede suceder, hay muchos escenarios, ¿verdad? Porque puede que la empresa no tenga la liquidez suficiente, ha pasado, ¿verdad?, 3 meses, ha pasado este tiempo de recesión, pero no tenga la liquidez, ¿verdad?, suficiente para seguir manteniendo la nómina. Entonces pueden producirse desahucios masivos en el cual la empresa decide pagar las prestaciones laborales, pero si desahucia, tiene que pagar las prestaciones laborales íntegras. Pero una empresa que ha estado cerrada por mucho tiempo, tal como dices, puede que no tenga liquidez para comenzar a entregar prestaciones laborales a sus empleados. En un momento de emergencia como este, ¿la ley podría amparar también a las empresas respecto a las prestaciones laborales? Las prestaciones laborales son obligatorias. Lo que la empresa podría hacer en un momento determinado es solicitar también una extensión de la suspensión. Es decir, si pasa la etapa, pero la empresa todavía no tiene liquidez y está en proceso de organizarse, podría solicitar 30 días más, según lo que establece el Código de Trabajo, y seguir suspendidos los contratos de laborales, o por lo menos levantar la suspensión de unos cuantos colaboradores, levantarla para poder operar, comenzar a operar paulatinamente, y los otros colaboradores dejarlos suspendidos para ver entonces cómo marcha el proceso. Y si no, lamentablemente, esta situación de crisis va a llevar de manera inminente a que muchas empresas quiebren. ¿Sí? Porque una empresa que no tiene los fondos suficientes para operar, y posiblemente, al menos que el Estado no interfiera y le ofrezca, el Banco Central, por ejemplo, ofrezca préstamos a la pequeña. Tengo entendido que se liberaron unos fondos, pero todavía no he visto que están en circulación. Esperemos que sí en esta semana, de ofrecerle a tasas muy cómodas a las pymes, ¿verdad? Para que las pymes entonces puedan tener liquidez, flujo de efectivo y ver cómo afrontan las crisis. Pero una empresa sin liquidez lamentablemente tendrá la opción, una de las opciones inminentes, si no tiene flujo de efectivo, es que podría quebrar, entonces hacer un procedimiento de liquidación y quiebra. Y cuando estamos frente a un proceso de liquidación y quiebra, si se demuestra que la empresa no tiene dinero, entonces ¿a quién se va a atacar? Porque las prestaciones entonces de esos colaboradores, ¿dónde quedarían? Porque la empresa no tiene liquidez. Entonces es una situación bastante difícil. El panorama es un panorama que lamentablemente no pinta bien. También la Organización Internacional de Trabajo ha planteado que una de las consecuencias de la crisis sanitaria va a ser el desempleo. Una gran cantidad, estamos estimando que en el peor de los casos 26.5 millones de colaboradores podían quedar sin empleo, y también dentro de esos colaboradores está también los grupos vulnerables, que hay colaboradores que en el caso de las mujeres, las personas mayores de edad, que son más vulnerables a la hora de adquirir un empleo. Entonces tenemos un panorama un poquito, ¿verdad?, difícil, un panorama en que de verdad que paulatinamente el Estado Dominicano tendrá que crear herramientas para que ayudar a las pymes, para que ellas puedan reinsertarse después de la crisis, y el apoyo económico, ¿verdad?, y las asesorías es fundamental para que una pyme pueda volver a arrancar, porque el tema está en las pymes, pero las pymes también es la que sostiene la mayor carga laboral. Sí, hemos llegado a la parte final, Rosa.
agradezco mucho el enfoque que has tenido y cómo nos vas entonces ayudando. Ahora queda claro que hay 2 excepciones a la hora de las suspensiones que están haciendo las empresas. La empleada que está en embarazo, ya gozando de su licencia pre y post parto, e igualmente las personas que han sido beneficiadas luego de un proceso judicial elevado por una empresa con el descargo. Así es, ¿verdad? Así es, esas son básicamente las excepciones. Sí les recomiendo a las embarazadas que están pasando por esta situación, en una situación difícil, que me han llamado, que se comuniquen con la CISARRIL, ¿verdad? Quiero darle los números telefónicos de la CISARRIL, que es 809-227-4050, y con la DIDA, también, que es la Dirección de Información y Defensa y los afiliados de la Seguridad Social, que es 809-472-1900, para que le informe del proceso y cómo puede recibir su subsidio de maternidad. Así llegamos a la parte final. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes por su sintonía. La bendición de Dios en este momento tan difícil para todos. Que nuestras familias sean fortalecidas también y toda la sociedad.